Hay quienes viven años ahí sosteniendo lo insostenible. Hay otros que algún día lo abren y no hay vuelta atrás. Salir del closet no es un acto de identidad, es un acto de valentía y de amor propio. Cambiar de trabajo, salir de una relación, seguir el llamado del alma, decir que no o mudarse. Este podcast es una conversación entre amigas que se preguntan, se ríen y se abrazan desde la palabra. Hablamos de lo que duele, lo que libera, lo que escondemos y lo que al fin nos atrevemos a mostrar. Porque todos, en algún momento, queremos salir del closet. Bienvenidos. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Salir del Closet. Hoy tenemos un invitado súper especial que nos tiene muy emocionadas y muy felices. Estaba en nuestra lista de invitados encabezando la lista porque sentimos que tiene una historia muy linda para contar, muy inspiradora, que yo personalmente conozco como más de cerca que Adri, y sentía o siento que su voz, su historia, su camino recorrido tiene muchísimo para aportar, para enseñarnos, para inspirarnos. No quiero sesgarlos con nada de la historia porque quiero que él sea quien nos cuente cuántas veces ha abierto la puerta, a qué le ha abierto la puerta, qué se ha necesitado para abrir esas puertas y qué ha habido del otro lado de... y nada, estamos muy emocionadas, Max, de tenerte aquí. Para mí es un honor, de verdad, compartir este espacio contigo al otro lado de la cámara, porque estaba contigo detrás de... Ahorita nos cuentas un poquito como a qué te dedicas para que la gente entienda. No sé si Adri quiere adicionar algo a esta bienvenida. No, que queremos agradecerte por ser nuestro primer invitado, por atreverte, por querer abrirle la puerta a las otras personas, a contar sobre tu vida y bueno, acá con toda la expectativa de poder aprender de ti y de tu historia. Bueno, gracias por esta presentación y muy feliz de formar parte de este proyecto que está iniciando hoy, de verdad. Max, como dije ahorita, yo sé más de ti que Adri y que probablemente el promedio de las personas que nos estén viendo, pero antes de entrar como en calor con el tema que hoy nos convoca, yo quiero que tú nos cuentes un poquitico de tu vida. ¿Quién es Max? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue tu infancia? Y que se empiece como a desarrollar toda la historia hasta hoy, para que la gente tenga un poquitico de contexto de con quién estamos hablando. Bueno, soy Maximiliano, soy venezolano de la ciudad de Táchira, San Cristóbal, del estado de Táchira, la ciudad de San Cristóbal. Eso es la frontera con Cúcuta, Colombia, norte de Santander, Colombia. Bueno, como para dar como un resumen rápido de cómo, bueno, soy productor audiovisual y para dar como un resumen rápido de cómo llegué a esta profesión. En el colegio yo patinaba. Siempre fui un patinetero de toda la vida desde chiqui. Y una de las, como mis primeras influencias fue ver videos de Jackass en YouTube. En esa época era el nacimiento de YouTube, era todo eso. Y también en ese momento era Selección Venezuela de Natación, perdón, Selección Táchira de Natación, corten eso. Eh, y, ¿Y qué? Y mi papá se compró una cámara para grabarme en las competencias. Entonces ahí vino ese primer contacto. Entonces y si yo siempre fui muy curioso de que mi papá le daba miedo de dejarme algo cerca porque yo era de agarrar un destornillador y desarmar todo y todo lo quería aprender y todo lo quería esculcar. Entonces, cuando me llega esa cámara a mis manos, fue como, ya, eso fue, o sea, desde ese momento no la he soltado, nunca. Entonces, siempre yo era el que estaba en las reuniones familiares grabando todo, haciendo como especie de documentales, o sea, literal los 15 años de mi hermana fue un documental hecho por mí ahí pues experimentando. Tengo una pregunta. Uno puede decir groserías aquí, Sí, decir puedes aquí decir a lo lo que maldita sea. quieras. ¿Eso a qué edad fue más o menos? Yo estaba, pues si fue el 15 años de mi hermana, ella me lleva 4 años, tenía 12, 11 años. Wow. 11 años ya estaba empezando a jugar con la cámara. Todavía no estaba editando ni nada de esas cosas, era simplemente, por lo menos en ese momento, las cámaras que se utilizaban en ese momento, pues, como esas camcorders chiquiticas Sony, em, tú grababas, cortabas y después seguía grabando, entonces el clip quedaba como si estuviera editado, pues. Entonces se quedan como esas secuencias ya montadas. Em, y cuando... y entonces con esa misma cámara empiezo a grabarme patinando, pero en ese momento no editaba nada.
Y uno de los amigos míos que pues en toda esta historia que les voy a ir contando hay como varios puntos de giro, como varias personas que yo sé que tengo muy claras que me llevaron por caminos distintos. Y yo tenía un amigo en el salón que era como el geek del salón, que sabía de computadoras, sabía darle vueltas a las computadoras, sabía hacer de todo. Y él sabía editar. Él tenía un programa que se llamaba Sony Vegas. Y, y yo me grababa patinando y después yo me empezaba a ver con él. Yo me empezaba a ver con él y íbamos a su casa, editábamos videos. Él ya también editaba videos de otras cosas. Él jugaba más con efectos y con un montón de cosas. Y entonces ese fue como que esa persona fue como ese primer punto de giro, ¿no? Como que me di cuenta que había un paso más allá de solo grabar y era como que empezar a estructurar un video. Entonces obviamente ya uno empezaba a ver los videos de Yacas en YouTube o cualquier cosa en YouTube y uno quería copiarlo. Entonces uno ya empezaba a imitar planos, empezaba a hacer un montón de cosas, hacía planos sin saber que era plano, ¿sí me entiendes? Como que Ujú. era un juego, era como divertido. Eh, un punto muy importante para que se entienda lo que les voy a decir ahorita, que yo siempre fui como muy mal estudiante, pues siempre como que yo estudiaba y hacía lo que tenía que hacer para pasar y ya, nunca fui como el superalumno. Entonces, en esa época, claro, cuarto año, aunque aquí no le dicen cuarto año, ¿no? Aquí le dicen como 10 y 11, ¿cómo que es? Sí, sí. Bueno, Pero como Los antes de últimos años del graduarse. colegio. un año antes del último año, pues sabe que siempre Décimo. está como esa mentalidad de, puta, ¿qué voy a, ¿Qué voy a hacer con mi qué voy a vida? estudiar, qué voy a hacer? Y pues también toda la vida era como que mi papá es empresario toda la vida, entonces siempre es como que, bueno, usted va a estar trabajando en la empresa del papá y siempre es como esa mentalidad, ¿no? Em, y en todo este proceso que yo estaba haciendo esos videos, estando en cuarto año, todavía en cuarto año, la profesora de inglés manda a hacer una obra en el salón. Y yo me la acerco y le pregunto, venga, ¿yo la puedo grabar en video y se la traigo grabada? No, sí, claro, de una. Le digo a Nelson, me uno con Nelson, hacemos, no, ¿era una obra o era una canción? No me acuerdo. Creo que se podía ser una obra o una canción, algo así. Eh, hicimos el video, claro. Imagínense, ella esperaba que nosotros pusiéramos una cámara, haga la obra enfrente a la cámara y entregue eso, ¿no? Nosotros Ujú. editamos planos, música, color, un montón de cosas. Y cuando presentamos el video, eso fue la sensación. O sea, a la gente le encantó el video. Todo el mundo hablaba de eso porque de paso era súper cómico y se lo mostramos a todo el mundo, era súper divertido. Y, y en eso, la que era mi novia en ese momento, que también estaba en otra sección, yo le muestro el video, también le mandan a hacer como esa obra. Y yo le digo a la profesora, dígale a la gente que lo pueda hacer en video. Entonces la profesora, listo. Y la profesora, pues yo también súper parcero de la profesora, como que le mandó a hacer el video a la otra sección. Yo le hago el video al grupo de mi novia. Y sin que yo les diga nada, al final de todo nos pagaron. Pero yo no, No pues estabas esperando. no lo estábamos esperando. Claro, a lo que ellas me dan ese dinero, que era para mí, Nelson, que lo habíamos hecho, cuando ellas me dan ese dinero, ay, una vez se me prendió el bombillo. Fue como que yo dije, ay, Con eso hago plata. con esto hago plata. Y me gusta fuera de Claro, eso, o entonces, sea. claro, estando en todo ese momento de que uno dice, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Y en ese momento nadie estaba haciendo, pues, el filmmaking, las cámaras como las conocemos hoy en día, nada de eso existía en ese momento. O sea, era como que eh, empezó estaba como las primeras reflex, que son como estas cámaras pequeñas, estaban empezando, había una, era la primera que era una Canon. Em, entonces, ¿qué? Claro, a lo que pasa eso, yo empiezo de una vez a vender. Obvio, crecí como en esa realidad de mi papá que toda la vida empresario, viéndolo trabajar, viéndolo buscar clientes, viéndolo hacer un montón de cosas. Pues yo crecí como en eso, viendo eso, entonces yo de una vez empecé a ofrecerle a todos los salones, mire, nosotros hacemos esto, estos son los videos que hacemos, estas son las referencias, esto cuesta esto cuesta esto. Y o sea, desde ese punto no paré. O sea, empecé a trabajar con los audiovisuales. Max, yo te quiero hacer un apunte ahí y es que me parece súper bonito que desde chiquito te has encontrado una pasión, porque hay gente que puede llegar hasta los 50 y pico, no sé, 60 y todavía No no sabe sabe qué qué le le gusta. apasiona. Entonces, como qué bonito desde tu experiencia que desde tan chiquito te has cogido algo que es un instrumento, que es la cámara, que te haya apasionado y que lo hayas vuelto como tu, pues sí, como no sé, tu manera de trabajar, como pues sí, como tu profesión, que tu profesión esté muy alineada con la pasión, me parece súper bonito.
Y ¿saben qué? Quiero adicionar algo, es que empezó jugando. Total, espectacular. Sí. Y es una cosa porque se vuelve como un arma de doble filo en algún punto. Porque es algo que amas, pero llega un punto en el que de repente estás con un montón de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa con Y los audiovisuales? sí, Que pasará, me imagino que pasará con algunas otras profesiones, pero con los audiovisuales pasa algo que tú puedes hacer un montón de cosas. Puedes estar haciendo videos de producto, puedes estar haciendo una boda, puedes estar haciendo eventos, puedes estar... Y no necesariamente todo es divertido. Claro, total. Entonces, Ni uno lo quiere estar haciendo ni uno lo 24/7. quiere estar Ajá. haciendo 24/7. Muchas veces uno está atrapado en trabajos y muchas veces me he encontrado en varios momentos de mi vida en que tengo la gente a mi alrededor que me dice, wow, haces lo que amas, y uno está con ganas Mamá. de que quiere tirar la cámara por la ventana como que Pero lo puta, ya no bueno más. es que ahí puedas tener también otro hobby, o sea, otras Sí. cosas que también te diviertan, ¿sí me entiendes? Fuera de la cámara, que ya pues no es tan divertido, obviamente, pero no sé, un deporte, ¿cierto? Como otras cosas que uno como que dice, uy, voy a descansar, hoy no trabajo, me voy a poner a hacer esto. No, y que finalmente siento que todos los trabajos tienen cosas malucas. Pues por más que uno sea psicólogo, y no sé, me No, encanta esta total, carrera profesional, claro. pero llegar a un punto en que uno dice, ya no Sí, puedo mamá. atender a un paciente más. O sea, entonces finalmente creo que pasa con todo, pero sí se debe notar más en un oficio donde se supone que uno está haciendo lo que más le gusta o sería su hobby, y no se vuelve su hobby, sino que es lo que le dan para comer. Ujú. No, y literal ahorita a mis 31 años es que estoy pensando en eso, en ¿Qué otra hacer qué cosa? otra cosa voy a Ok. hacer que me divierta, que salir del ¿Qué vas a closet. salir de Ay. closet? ¿Con qué Listo, más vas a salir entonces. de closet? Mi papá tiene una fábrica de tableros eléctricos ¿y qué? Y yo siempre trabajé con él. O sea, mi papá siempre fue como muy esa mentalidad de, listo, yo le doy plata, pero venga, trabaje y yo le pago. Ujú. Entonces yo iba mucho a trabajar con él y con eso, pues, con eso uno se compraba las cositas, la ropita, la cosita. Como yo trabajaba con mi papá y siempre tuve un amor también heredado de él por los carros, las carreras, y veíamos mucho, yo veía mucho televisión con él. Eh, Mi sueño de chiqui, era ser diseñador automotriz. Yo soñaba que iba a diseñar carros. De hecho, yo tengo una anécdota muy loca de que, pero ya me estoy desviando, pero no importa. No Yo tengo una importa. anécdota muy loca de que yo estaba como en segundo grado, o sea, y hicieron como, cada niño tiene que decir qué le gustaría hacer cuando sea grande y con eso va a ser una exposición. Pero pusieron una regla horrible que me parece súper incoherente, que es que no pueden repetir. Entonces, como que, sí, Pues, sí, exacto, sí. era como que si yo quiero ser médico y el delante fue médico, ya Ya mi no. vida No. cambió para de ahí en adelante. Total. Entonces yo quería decir que quería ser diseñador automotriz. Y literal, la persona que estaba dos puestos más adelante mío lo dijo. Ay. Y yo, Qué Me rabia. cambió me cambió ok, la sí. profesión. Y cuando me tocó, así yo improvisé y dije que iba a ser director de cine. Pero Wow. literal, yo nunca había pensado en eso, o sea, lo improvisé. Fue como, A y última hora. estudié, y hice una exposición sobre eso. Y bueno, y por ahí vas. Pero bueno, y eso fue segundo grado. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Como yo me crío con mi papá haciendo toda esta cosa, trabajando con él, bla, 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 em, siempre tenía como que, bueno, yo voy a estudiar ingeniería mecánica, esa era mi meta, ya sabía la universidad en la que iba a estudiar, esa es la universidad que quedaba ahí, para trabajar en la empresa del papá. Em, ¿Y qué? Y bueno, empieza a pasar esto, lo de los audiovisuales, pero yo nunca pensé en que lo iba a estudiar. En ese momento era como que no, o sea, qué cool, estoy haciendo dinero con esto, qué divertido, pero yo voy a estudiar ingeniería mecánica porque era como que audiovisuales, ¿qué es eso? ¿Dónde se estudia? ¿Con qué se come? Era como que nadie estaba hablando de eso. No es como ahorita que las redes sociales te permiten ver todo lo que está pasando y las fuentes de ingresos que pueden ser tantas cosas. En ese momento no era así. De hecho, yo me gradúo, entro en la universidad, hago el primer semestre de ingeniería mecánica, pero justico antes de graduarme del colegio, yo tenía una amiga que en ese momento estaba trabajando, ella trabajaba de modelo, o sea, una de las que estudiaba conmigo. Y en esa época habían dos artistas pegados allá en Venezuela, como está todo muy local allá en San Cristóbal, y ella era amigo de ellos, entonces le mostró los videos que yo hacía, entonces me contrataron a mí y a Nelson, que este es este amigo que es editor, para que les hiciéramos el video. Entonces, claro, imagínate, de estar haciendo videos en el colegio, hacerle un video a unos artistas locales. Wow, Y sí. nosotros nos sentíamos que ya la estamos rompiendo, somos nosotros. Y hicimos el video.
gustó mucho, nos invitaron para unas entrevistas, todo era muy loco porque todo era como demasiado rápido, éramos demasiado chiquitos, era como muy una locura. Pero bueno, empecé en la universidad, Ingeniería mecánica. ingeniería mecánica, y a raíz de ese proyecto que les acabo de contar, empezó a salir proyectos más grandes. Claro que eran, yo obviamente no los veo desde ahorita y yo se los puedo mostrar y son proyectos pequeños, pero en ese entonces era No, como era que gigante. somos directores de videos musicales. Eh, Además no fue planeado, entonces No, más grande, pues no. más grande todavía porque es como que los buscó, ustedes no lo Sí, buscaron. exacto, exacto. Ujú. Y, ¿y qué? Y Entonces, ¿te dedicaste a estudiar este tema o qué me, pasó? me dediqué a estudiar ingeniería mecánica, como les había dicho ahorita, yo siempre he sido Ujú. medio mal estudiante. Yo digo que yo soy buen estudiante, solo que no estudio las cosas que no me No gustan había estudiar. llegado a lo que Ajá, era, las sí. Exacto. adecuadas. Em, y de todas las materias del primer semestre de ingeniería mecánica, pasé como lenguaje, como castellano creo que era, lenguaje, no me acuerdo, y, y como ética, yo no sé qué, esas materias que Ujú. nada, pues, Que que no importa, que no son sirven No todo para lo nada. que son números, física y demás se las quedó. que son Mal. complementarias de la carrera, o sea, que no se Lo que tiene que ver con la carrera, No. no lo pasé. Y al mismo tiempo que yo estaba estudiando, estaba trabajando y haciendo proyectos, y literal yo amanecía editando y estudiando para la universidad y tal. Y yo ya había investigado por internet que universidades en Venezuela estaban dando como algo Ma- similar, ¿no? Algo relacionado. Y lo único que encontré por ahí fue una universidad en Maracaibo que daba comunicación social, mención producción audiovisual. Y la encontré porque en esa época había un youtuber que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero era de allá y él hablaba de que estudió en esa universidad. Y de hecho era un youtuber que uno buscaba mucho para, pues ya en ese momento uno estaba buscando tutoriales, Para cómo tener edito más esto, cómo referentes. hago efectos, Ujú. cómo hago este efecto, como tal, y él le enseñaba y él habló de que estudiaba allá. Y yo la mencioné en mi casa así como que hay una universidad por allá de audiovisuales y ya, no dije más nada. Y un día yo estaba que ahí es donde viene otro punto de giro importante. Un día yo estaba editando en la computadora o estudiando, no sé qué estaba haciendo, y mi papá se me sienta al lado y me dice que muéstrame esa universidad donde dan audiovisuales y tal. Que de hecho, para mí eso es una de las cosas como de más, como de las que me siento más afortunado, ¿sí me entiendes? Como de que yo en ningún momento fue como que lo busqué intensamente, así como que me enfrasqué en quererlo hacer. O sea, yo veo mucha gente que es como súper guerrera así de que, no, mi familia no quiere que yo haga esto, yo me voy. Ujú. Y yo, todo lo contrario, pues mi papá literal se me sentó al lado y me dijo, ajá, ¿qué es eso? Explíqueme, porque era muy loco. O sea, yo también me parece como súper valiente, valiente de parte de mis papás, de Como mi otro papá y de idioma, mi para papá y ellos de mi era otro mamá. idioma. Exacto, de mi papá y de mi mamá, porque era como que Es eso. ¿Qué es no eso? tienen ningún Ujú, referente de nada. ¿Cómo ujú. se gana plata con eso? ¿Cómo ¿Cuánto se gana gana? plata con Sí. eso? ¿Cómo funciona eso? Pero bueno, ya estaba ganando plata, entonces eso era una buena señal. Tu papá te ve el Eh, potencial. sí, sí, Es exacto. que el papá era emprendedor, por ahí Claro, también vio. Ajá. claro, yo creo que de ahí viene. Y, y me fui a Maracaibo. Me fui a O Maracaibo, o sea, sea, tu papá te dijo, muéstreme esa carrera o muéstreme lo que hay ahí. Tú le mostraste y te dijo, te apoyo. ¿O qué sí. pasó? Te dijo de una. Sí, me dijo, no, miremos. Obviamente era una universidad privada, entonces era como que miremos números, miremos cómo va a vivir allá. Corrí con la suerte de que había un tío que estaba allá viviendo, perdón, vivía solo, o sea, mi tío vivía solo y era como que tenía un cuarto. O sea, como que todas las Todo se condiciones se dio. prestaban, todas las Ujú. condiciones Ajá, se prestaban. wow. Obviamente también mi mamá súper valiente porque mi mamá súper mamá gallina así De protegerte, cuidar. y yo siempre fui como el menor, el hijo rebelde, entonces como que vamos a dejar ir a esta caspa a vivir solo por allá. Yo me imagino a mi mamá así como que, pero bueno, también soltando y confiando que también obviamente es como, también lo agradezco bastante. Pero bueno, a lo que yo llego a Maracaibo, ahí hay algo súper interesante como pues ya empieza como a cambiar un poco la mentalidad porque o sea, yo voy con mis papás, vamos, vemos la universidad, etcétera, regresamos, me inscribo, etcétera, todo el proceso y mi papá va a dejarme. Mi tío obviamente trabajaba, con el que iba a vivir, trabajaba todos los días, entonces cuando mi papá va a dejarme, mi tío no está. Entonces mi papá, bueno, sí, tal, y yo súper emocionado, yo decía, yo voy a comerme el mundo, yo voy a vivir solo, viva la independencia. A lo que mi papá se fue, yo, ay, gonorrea. Esto es verdad.
Claro, de una vez me sentí así como que, ay, ¿ahora? Desprotegida ¿Ahora qué se hace? total. Claro, porque es que, o sea, desde ese momento empecé a entender lo que es llegar a un sitio, importante para más adelante, lo que es llegar a un sitio y no conocer a nadie. Ujú. Y no tener a Abrir quién camino llamar. solo. Exacto, no tener a quién. Claro, obviamente estás con la comodidad de tu familia, ¿me entiendes? Estás en un techo, pues no te tienes que preocupar por muchas cosas, pero estás solo. Em, Empiezo a estudiar en la universidad. La universidad me empezó a ir de entrada muy bien porque obviamente yo venía ya con un background de hacer audiovisuales, de trabajar, de producción. Y obviamente yo empecé a compartir aula con gente que estaba en cero, obviamente. Eh, entonces de una vez me empecé a ser amigo de los profesores de cine, de los profesores de producción, de los profesores, el profesor de edición y montaje, ya ni me decía que no fuera, que nada más fuera las evaluaciones y que lo llamara cuando tuviera dudas de los proyectos que yo estaba haciendo por fuera, porque para mí la escuela más grande que yo tuve en Maracaibo fue la calle, porque obviamente yo venía con esa energía de trabajar y conseguir proyectos y de una lo que yo llegué a hacer fue eso, pues a conocer gente en la universidad, a trabajar en proyectos, a hacer cosas, tal. Entonces, claro, mis profesores de cine, mi profesor de edición, mi profesor eran, eran colegas, eran personas que yo lo llamaba, yo le decía, ¿cómo edito esto? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo hago tal cosa? Y en las otras materias que no tuvieran nada que ver con producción audiovisual, igual que en el colegio, la nota que necesitaba para Para pasarla, pasar. para pasarla. Me metía en clases que no eran de mi carrera porque eran temas que me gustaban. Por lo menos allá daban también diseño gráfico y yo me metía en clases de diseño gráfico, en clases de Photoshop, clases que no son de Ujú. mi carrera. Pero que tú sabías que eran Que yo útiles, sabía ajá, que las en la necesitaba. calle. Exacto, yo Ujú. sabía que las necesitaba en la calle en lo que estaba haciendo. Em, y de una empecé a trabajar con la industria del videoclip. Conocí a una persona también allá en Maracaibo que también es un realizador audiovisual que me enseñó muchísimo, que es Caco Rincón, que en su momento era muy lindo porque ahí ya empezó a ser como, ya era más fuerte el tema de las redes sociales, entonces tú tenías referentes ya más cercanos, como que, este realizador de esta ciudad y tal. Entonces a veces uno iba a un bar, este es el man que hace videos y yo iba y me le sentaba y lo saludaba y lo conocía y mira, esto es lo que hago yo y edito y hago esto y aquí está mi número. Y así fui haciendo contacto, fui haciendo trabajos, Ya no era tan lejano. ya no era tan lejano. Exacto, ¿no? Y ya era otra liga, era otro juego. Entonces a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho como que juntarme con la gente que sabe mucho más que yo y acercarme a esa gente que está en un punto más arriba y siempre yo he tenido como algo, como un medidor en mi vida que es, me gusta ser el chiquito del grupo. Ok. Me gusta ser el menor, me gusta ser el que sabe menos, me gusta ser el que tiene menos experiencia laboral, me gusta ser esta persona del grupo. Porque de alguna manera esos han sido mis maestros. Me acuerdo, yo siempre, o sea, mi papá siempre ha estado como presente en cosas que me ha dicho en momentos puntuales de mi vida. Y una de las cosas que él me decía era, mi papá no estudió en la universidad. Él heredó la empresa de mi abuelo, que era una empresa de refrigeración andina, y él la convirtió en una empresa de tableros eléctricos. Y él me decía siempre, yo no estudié nada, pero todos los clientes y la gente que me conoce me dice ingeniero. No, Ujú. ingeniero Antonio o Morocho, que le dicen Morocho. Porque todos los días por esa puerta entra un ingeniero. Y toda esa gente, de todos, de los que saben menos, de los que no saben, de los que son panas, de los que son groseros, de todos hay algo que aprender. Qué lindo. Claro, entonces en mi trabajo yo buscaba eso. O sea, como que, ¿cómo me junto? Siempre me tengo que juntar con la gente que sabe más. Y si llega un cliente malo y si llega algún colega algo, lo que sea bueno o malo, lo que sea, siempre hay alguna información importante ahí que me va a llevar a otra cosa. Ujú. Em, ¿Dónde estoy? Estabas estudiando ya, Estoy estudiando. estabas en otras ligas. Ah, sí, Ajá. entonces empecé a trabajar y uno de los primeros trabajos que tuve, obvio, en la ciudad, como que una vez empecé a trabajar con proyectos muy interesantes y pues, que hacían ruido. Hasta que de repente yo un día llamo a mi mamá
porque yo sé que mi mamá es la de los permisos, no mi papá. Ujú. Yo llamo a mi mamá y, mamá, tengo un proyecto y vamos a ir a Aruba a grabar un video. Y fue como que, ¿qué? ¿Cómo que Aruba? ¿Para qué? Entonces, claro, es la primera vez que he viajado que me salió un proyecto así. Em, entonces, ese fue, yo siento que también esos son como validadores para uno. Como que, ay, De o que sea, vas por buen camino. que vas por buen camino, o sea, como que a uno empezando uno le cuesta como creer que, uy, nos van a pagar pasaje y nos van a pagar Me estadía voy y para nos van a Aruba, pagar un soy montón de triunfando. cosas. Sí, exacto, estoy triunfando. Estoy triunfando. Sí, en un podcast. Saluda a la mamá. Mamá, estoy triunfando. Pero sí le vas a Ella mandar todavía el está, podcast a la mamá. mi mamá todavía está preocupada porque ya está esperando ver en qué momento es que salgo del closet. ¿Cuál es la parte de la historia en la que salgo del closet? No hemos llegado a esa parte. Ella va a estar nerviosa en este momento. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, proyectos, trabajando con gente que eran referentes, que siempre quise trabajar. Em, y algo también como súper interesante que pasó, que eso no lo sabe mi mamá. Llega el 2014 y el primer estallido social fuerte en Venezuela, estando yo estudiando en la universidad. Y de las ciudades más protestantes heavy era Maracaibo. Entonces, allá se hizo muy famoso algo que no sé si lo llegaron a escuchar acá, que eran las guarimbas. Las guarimbas eran que cerraban calles como fuera. O sea, agarraban monumentos nacionales, los tumbaban, atravesaban en la calle, nos dábamos contra la guardia, la universidad, eso era... O sea, tú hacías parte. sí. Entonces, claro, eso empieza a truncar mucho también la universidad y a parar las clases, a parar un montón de cosas. Y empiezan a surgir, en medio de todo ese caos, realizadores audiovisuales que estaban grabando todo ese caos. Ujú. Pero como que esos realizadores audiovisuales como que ocultaban su identidad porque era como que, porque te puedes Claro. meter en un problema, bla, bla. Mucha gente muy pro, que inclusive uno de ellos de Caracas llegaron a ir a la universidad de la universidad de nosotros y grabaron allá. Entonces cuando yo vi a esa gente grabando, las máscaras, los equipos, la vaina y yo creo que estoy viendo otro modelo de negocio. Entonces yo empecé a hacer muchas fotos de lo que estaba pasando, de esas guarimbas y esas protestas, y las publicaba en redes. Y me escribió un medio español. Ay, que nosotros estamos buscando reporteros que estén allá. Y nada, nosotros te vamos a comprar las fotos. O sea, tú nos pasas lotes de fotos y nosotros te decimos que compramos, ta, 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 ta. Y, y ya, pues, o sea, negociamos, nos ponemos un valor, tú nos vendes las fotos y nos vas pasando. Pero entonces tienes que tener como exclusividad con nosotros. Yo, listo, de una. Entonces, ese Pero muy, fue. o sea, increíble, ¿no? O sea, como que no le escriban de otro país, o sea, para comprarte Sí. tu trabajo. Y otra Súper cosa también chévere. súper loca es que yo siempre había trabajado con videos. Y ese fue como mi primer trabajo formal, por decirlo de una manera, con foto. Y empecé a verle el valor a las fotos también en ese punto. Era Ujú. como que para mí, sí, yo siempre decía, no, el video es algo muy poderoso y es más poderoso y es más poderoso. Y ahí me di cuenta en entender el poder que tiene una fotografía, porque una fotografía viaja mucho más rápido, se queda mucho más rápido en la mente de las personas. O sea, es impresionante. Yo tenía un amigo fotógrafo, en medio de toda esta locura, que hice en medio de toda esta locura, que estaban moviendo un día un container en San Cristóbal, lo estaban arrastrando. Él tira la foto y la foto fue portada no sé si fue portada del diario como tal, pero salió en el New York Times. Ujú. Y era como que, wow. Para que un video llegue allá se necesita Necesita mucho. tiempo, sí. Y no solo eso, sino que también cuando empezó a pasar esas cosas fue como que, como entender, ahí empezamos a ver como sí, el poder que tiene esta herramienta, o sea, la cámara. O sea, ya, o sea, pasó de lo divertido, lo comercial, el vender, a, marica, lo que estamos haciendo hace que la gente se dé cuenta de lo que está pasando aquí. Entonces eso fue como otro punto de giro que, Como el propósito detrás de. exacto, Ujú. me hizo darme cuenta el valor o el poder que tiene una imagen, que tiene un video
más allá de un canje, más allá de un intercambio por dinero o por lo que sea. Entonces, eso también como que sembró otra cosa. Y obviamente también en el cómo comunicaba o en lo que yo buscaba a la hora de hacer un video o a la hora de hacer una foto, entender que ok, está bien, no, ya no le estoy tomando fotos a una protesta, pero ¿cómo hago que de alguna manera esto que estoy haciendo tenga una fuerza, tenga un impacto que vaya más allá del que se vea bonito y ya? ¿Sí me entiendes? Como que Como el es valor ese detrás. valor detrás. Em, bueno, ahí en el 2014 como que yo ya estaba... Uy, se me olvidó en qué año me gradué. Pero ya estaba pronto a graduarme, o sea, literal me faltaban como 2 semestres, creo. 2 trimestres, porque era por trimestres. Me graduó. Nunca fui, bueno, yo en ese momento tenía como una relación de amor y odio con mi universidad porque yo sentía que yo había aprendido más en la calle que en la propia universidad, porque no, pues como que no me llevé bien o sea, hubieron muchas cosas como de la universidad que no me gustaron y en ese momento estaba como muy descontento con muchas cosas y nunca fui a buscar mi título, pues yo me gradué y yo dije, Chao, yo Titi. tengo trabajando y haciendo lo que estoy haciendo sin un título yo no necesito eso y si lo necesito, vengo y lo busco. Ujú. Ya. Em, y ya, me regresé a mi ciudad, a San Cristóbal. Y cuando llego a San Cristóbal, claro, yo en Maracaibo hice como que mi vida laboral y un montón de cosas ¿Cuánto allá. alcanzaste a estar ahí? ¿Cuánto tiempo? Sí, 5 años. 5 años. Y a lo que me regreso a San Cristóbal es como que, ay, ahora, pues aquí no conozco a nadie, ¿qué hago? Necesito trabajar, todos mis amigos con los que más había compartido estaban allá. El país estaba en la mierda, o sea, era como que y obviamente cuando yo estaba en la universidad era como que mis papás me ayudaban a estar allá, ellos me pagaban que si el arriendo y esas cosas, y ya era como que no, si yo quiero irme para Maracaibo es porque voy a trabajar allá y yo me voy a pagar mis cosas, pero el país se cayó, Ujú. en todo el mundo se está yendo, entonces era como que bueno. Y otra cosa que también me dio muy duro era como volver a estar otra vez en mi casa, era como que no puede Claro, ser. después de 5 años por fuera. Después de 5 años por fuera era como que estar en mi casa, era como que me picaba la casa, era como que... Y uno vuelve a las condiciones de los papás. Exacto, exacto. Entonces, yo dije, bueno, yo toda la vida, desde siempre, desde chiquito, desde antes de conocer los audiovisuales, siempre me estoy inventando proyectos. Como que, bueno, ahora voy a hacer esto, voy a hacer esto, siempre se me pica la mano, siempre tengo que hacer algo. Em, y cuando llegué a San Cristóbal, empecé a trabajar con un tío que tenía un bar, que el bar estaba muerto prácticamente, pues no se estaba haciendo nada por la misma situación país y por un montón de cosas. Entonces, claro, como yo había trabajado desde la parte comercial con muchos locales, eventos y cosas en Maracaibo, yo es como que, ok, de lo que sé, ¿cómo puedo hacer que esto funcione? Obviamente yo no sé lo que está pasando en la ciudad. Entonces busqué a un amigo que está como, que tenía una banda, era vocalista de una banda que tenía mucho éxito allá porque si Maracaibo era muy reggaetonero, Venezuela era muy rockero. Entonces, listo, este bar tiene una tarima, yo creo que esto puede ser un rock bar, pero busquemos a alguien que conozca la movida de la ciudad. Ajá, lo llevé para el sitio, vimos el sitio, pensemos en un nombre, hagamos la vuelta. Mi papá me ayudó para hacerle como mi papá siempre como que ahora que se le ocurrió, listo, dale, yo le ayudo. El bar queda en una plaza de toros y vamos a ponerle un nombre, se va a llamar Matador y tal, no sé qué. Hicimos el bar, pim, 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 lo inauguramos y el bar fue un éxito. O sea, había fila de gente para ir, para entrar, o sea, era una locura. Entonces, el bar empezó a funcionar demasiado bien, pero 2017, no, bueno, sí, entre el 2016 y el 2017 empieza como otro estallido fuerte y en ese momento era el momento de la hiperinflación. ¿Y qué es lo que pasa en la hiperinflación? O sea, literal es que, por lo menos, les voy a poner un ejemplo como con un restaurante. Ustedes compran la materia prima para hacer una hamburguesa, sacan el análisis de costo. Esa hamburguesa cuesta 5.000 pesos a costo y ustedes la van a vender a 6.000, ejemplo. La venden a 6.000. A lo que tú vendes y vas a comprar la materia prima para el siguiente fin de semana, ya no cuesta 6.000, cuesta 10. Entonces, no ganaste dinero. Era una locura. Entonces tú tenías que poner, no, entonces la hamburguesa cuesta 5, no vamos a ponerla en 30, para que por lo menos dure 2 semanas.
era absurdo, o sea, era una cosa muy loca. Entonces en el 2017 es que estalla el país otra vez con las protestas y literal uno tenía un papel pegado de un lado del local que decía si abren lo quemamos y otro papel en el Mm. otro lado que dice si cierra lo quemamos. O sea, literal no era un papel, pero era la consigna de la gente en la calle. La posición no quería que abrieras, perdón, ¿cómo que era? La posición no quería que abrieras, los otros querían que cerraras. Era un mierdero. Era un mierdero, entonces fue como que todo se fue apagando, los negocios fueron cerrando, todo se empezó a morir otra vez, la gente se empezó a ir y decidimos que ya, pues que el bar ya no iba a Chao. funcionar, chao. Y ahí fue cuando yo me quedé como tieso en mi casa, como que, ajá, ¿y ahora? Pues trabajar con empresas o en la industria audiovisual, eh, cuando el país se va a la mierda y la economía se va a la mierda, ¿qué es lo primero que tú recortas en una empresa? Pues tú no vas a gastar en audiovisuales. Eh, ¿Quién va a hacer videos? ¿Quién va a comprar fotos? ¿Quién va a hacer qué? Nadie va a hacer nada, ¿sí me entiendes? Entonces, en el 2017 es cuando es el éxodo masivo y que se empezaron a ver las imágenes de la gente cruzando, caminando por la frontera, que la ayuda humanitaria, que quemaron en el puente. Todo eso estaba pasando en ese momento. ¿Y ahí cuántos años tenías? Más o Como menos. 21, 22 años, más o menos. Ujú. Si hay venezolanos que me están escuchando, no me funen si me equivoco en algún dato. Sí, porque no O en sé, alguna fecha. en ese momento, en una fecha, porque en ese momento pasaron un montón de cosas. Era como que lo de la ayuda humanitaria, lo de las protestas, lo de la gente yéndose, no sé, como que todo fue 2016, 2017, 2018. Y yo me fui en el 2017. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo practicaba downhill, que era descenso de montaña en bicicleta. Y pues esas bicicletas son caras y uno se compra un montón de equipos y ta. Y yo era súper, súper fiebrudo con eso. De hecho, mi mamá siempre se la vivía preocupada. Y yo, mamá, me voy para Colombia. Me voy para Colombia, claro. La opción del por qué venirme a Colombia es porque mi abuelo es colombiano. Mi papá, mi papá sacó la cédula colombiana, entonces él también era colombiano. Entonces yo tenía los papeles para poder sacar mis papeles colombianos. Entonces, y tenía un amigo productor musical que estaba en Bogotá. Venga, yo lo recibo aquí. Pero tampoco era que estaba muy bien, que digamos. O sea, eso fue como una regla de tres, como que Colombia es lo que más fácil me queda para irme. Sí, claro. Listo. Y ya ahí tengo cómo sacar los papeles, está aquí mismo. Em, este pana me va a recibir, yo puedo empezar a trabajar con él. Y, y mi mamá, sí, dale. Si se quiere ir, bueno, bien. Y yo empecé a vender todo. Vendí mi bicicleta, vendí todo. Cuando hice eso, mi mamá dijo, ay, se va a ir. Ahora sí es verdad. Ahora sí Ajá. se va a ir. ¿Y qué? Y me fui. Y me fui y Llegaste a Bogotá. llegué a Bogotá. Llegué a Bogotá con una maleta y ya, y mi único contacto era ese pana mío y ese pana mío estaba peor que yo. Literal. Em, y en Bogotá, para hacer el cuento corto porque me estoy extendiendo mucho, y en Bogotá me fue malísimo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Así como cuando les conté que mi papá me fue y me dejó en Maracaibo, que mi papá se fue y yo me quedé así como que, ay, gonorrea. ¿Qué hago? Ujú. Cuando yo llego a Bogotá, es como que sí, no llega con un montón de expectativas, voy a hacer esto, tal, 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 uno sabe que uno es bueno para lo que hace, listo. Eso es cuestión de que me den el primer artista, porque él era productor musical. Eso es que me suelta. Yo siempre he tenido como la teoría del hilito. Eso es cuestión de que me den el primer hilito y yo empiezo a jalar. Ujú. No había hilitos, porque ni el parcero mío tenía uno ni nada. O sea, era como que no, realmente él estaba trabajando con otro productor allá que medio. Ahí, entonces, ¿qué pasa? Ahí uno era ignorante de qué era lo que era ser migrante. ¿Sí me entiendes? Como lo que les decía cuando me fueron y me dejaron en Maracaibo. Entonces, cuando yo llego allá, ahí empieza como a darse cuenta uno de un montón de cosas, pero uno las ignora al principio porque uno cree que normal, pues todos somos humanos, en todos los lugares uno va a llegar y todo bien. Eh, y, y cuando me doy cuenta de que él está buscando trabajo, o sea, él es tatuador, entonces él está tratando con una gente que también vivía ahí en esa misma casa. El lugar donde vivíamos era horrible porque literal el estudio de tatuajes era la casa donde vivíamos. Entonces, mi cuarto, yo escuchaba al lado la máquina. Así, y yo, maldita sea. Em, ¿Y qué? Y nada, empezar a buscar trabajo. Empezar a buscar trabajo. Y recuerdo que la primera vez, o sea, yo como que me recomendaron unos sitios, imprimo unas hojas de vida.
Me monto en el Transmilenio y a lo que me monto en el Transmilenio se monta un venezolano a ofrecer algo, A vender en el a bus. vender en el bus, se baja. En la siguiente parada se sube el otro. En la siguiente parada se sube el otro. Y después en una, no, yo soy ingeniero de la central, de la Universidad Central, yo estudié esto. Por la forma de hablar, por lo que te decía, por cómo te lo decía, tú sabías que era verdad. O sea, yo Ujú. como venezolano, yo lo Claro, escuchaba y yo sos decía, venezolano. es verdad lo que esta persona está diciendo. Entonces, esa experiencia en ese Transmilenio fue como, o Un sea, golpe de Yo realidad. no quiero estar ahí. en el momento era como que, en el momento era como que yo lo veía y yo decía, wow, qué loco. O sea, como que no me afectaba tanto Ujú. viéndolo. Porque yo estaba en mi mente como que tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer estas diligencias. Sí, o sea, esa no es tu realidad. Exacto, al mismo Ujú. tiempo estaba haciendo lo de los papeles y me parecía muy loco todo eso que estaba viendo, pero era como que, bueno, normal. Como que era como que uno ya lo sabe, pero no lo había vivido, ¿sí me entiendes? No lo había visto de frente. Cuando yo llego ese día a mi casa, no, entonces yo voy a hacer lo de las hojas de vida. Me encuentro con la gente. Yo voy a hacer lo de las hojas de vida. Hola, yo soy productor de tiendas de fotografía, para trabajar en tiendas de fotografía. Venezolano no. Siguiente tienda, venezolano no. Claro, era pleno 2017, o sea, la cantidad Era el auge de de venezolanos. Ajá. venezolanos era una locura. Y yo, pues, yo siempre he sido una persona que yo no me rayo, pues, yo no me lo tomo personal, pero simplemente era como muy loco. Y a lo que yo llego a mi casa, ese día, o sea, a mí nunca me había pasado eso. O sea, yo llegué, me acosté, me acuesto en la cama y empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, porque no podía creer. Y lloraba era por lo que había visto en el Transmilenio. Era como un choque de realidad Era un choque de demasiado realidad muy hijo de fuerte. puta, donde maldita sea, ¿dónde estoy? O sea, Ay, sí. ¿a qué? O sea, ¿qué hago aquí? Sí, sí. Entonces, otra cosa que yo también me había propuesto en el momento en el que yo llego a Colombia, en el momento en que yo decido irme, es que eso es un punto importante también que se me olvidó decir, es que yo siempre conté con el apoyo de mis papás en todo momento. Cuando yo me quise ir a estudiar a la universidad, mis papás estuvieron ahí. Cuando hubo un momento en el que me robaron la cámara, mis papás estuvieron ahí y me compraron otra cámara. La primera cámara también me la habían comprado ellos. Cuando yo llegué de la universidad y quise hacer ese negocio del bar, mis papás estuvieron ahí y me apoyaron. Cuando yo decido irme a Colombia, que vendo mis cosas para irme a Colombia, yo digo, yo estaba como en una crisis existencial en ese momento que yo decía, ¿realmente para qué sirve? Ujú. Y yo siento que ese punto, ese fue la salida del closet real. O sea, porque yo digo, ¿usted para qué es bueno? O sea, si cada vez que usted llora ahí está la teta, como dice mi papá. Ok. Entonces, realmente, usted O sea, de- pero ese sentimiento venía arraigado de que siempre hay una a la que me siempre sostiene. hay una a la que me sostiene. Ok, Siempre hay una a la que me sostiene. ok. Entonces yo tenía como yo decía, yo necesito saber de que yo soy capaz. Era como demostrarte a ti mismo que tú Demostrarme a eres mí capaz. mismo, exacto. Entonces yo me voy a Colombia con la promesa mental de Poder quemar los hacerlo. barcos. Y no sé si han escuchado como esa teoría de quemar los barcos, que es que cuando tú tomas una decisión de listo, yo voy a ser productor audiovisual, yo voy a vivir de esto. Pues quién fue la persona que dijo esto, pero esta teoría viene o este cuento viene de un general que van a como a invadir unas tierras o a una guerra. eh, llegan los barcos, se bajan, entonces le ordena a los soldados quemar los barcos. Y entonces eso es como un acto simbólico de aquí o ganamos, porque barcos para regresarse no hay. Ujú. Entonces Es como todo o nada. todo o nada. Entonces yo me fui con esa mentalidad. Entonces, claro, me encuentro con este choque de que, usted quería migrar, bienvenido a la migración. Ujú. Eh, pero igual, la premisa era lograrlo. O sea, igual. Es que era como una deuda contigo, ¿no? Claro, claro, porque es que, o sea, yo me sentía como muy niñito malcriado consentido Protegido. cuando estaba en Venezuela, que todo se estaba yendo a la mierda. Ujú. Entonces yo necesitaba medirme, ¿sí me entiendes? No sé si medirme esa es la palabra, necesitaba como
necesitaba, a ti mismo. o sea, como necesitaba valerte por ti abrirme, mismo. entender, o sea, Probarte. saber para qué soy bueno, o sea, listo, hago videos brutales, todo el mundo lo aplaude, pero ajá, Y Ujú. vos eso sí soy capaz de hacerlo. Ajá. ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo hago que yo, cómo puedo vivir de eso? Em, bueno, obviamente Bogotá fueron un montón de historias, pero para hacerles el cuento corto, me fue como el culo, o sea, realmente yo no tuve trabajo allá. Yo me acuerdo que el estudio donde trabajaba el pana mío, yo iba y les grababa videos de las sesiones de los artistas cuando estaban grabando en el estudio y me dan 50.000 pesos. Y realmente a mí no me importaban los 50.000 pesos, era como que vamos a hacer videos chimbas para que la gente lo vea y de ahí pueda salir algo más, algo cool, pero realmente nunca pasó nada. Obviamente sí, muchas cosas malas con respecto al tema de ser migrante y no conseguir trabajo, pero también en el proceso me conseguí mucha gente que me ayudó mucho. Entre esos, hubo una señora que el amigo mío ya conocía, que vivía sola con su hija, que eso fue un cuento muy loco porque a nosotros nos botaron de donde vivíamos porque el man que tenía su arrendado, como que tenía una deuda ahí y tal, nos botaron. Literal, no teníamos donde dormir ese día. Y yo tengo una señora que es muy amiga, ella es muy pana. Voy a decirle, voy a decirle que si podemos ir a su casa y le hacemos unas arepas. Y usted ahí con el morralcito, Pero con... qué pecado. ¿Y eran cuántos ustedes dos? Era Ah, yo no. y la novia del pana. Eran Pues, tres. puta, tres, conchudos. Éramos tres conchudos. Claro, es que obviamente tú cuentas toda esta historia y obviamente yo ahorita veo Pero el la problema. arepa tenía bastante cositas, ¿o no? Pues porque Sí, no, y Porque ojo, y se hicieron bastantes arepas porque fue como un mes haciendo pero arepas. arepas por mesa. Fue como un mes haciendo arepas. Entonces, Entonces llegaron los tres y claro, ¿qué dijeron? eso fue y al mismo tiempo yo disfruto mucho todo eso porque Pero es no, entender, Max, contame la historia. O sea, llegaron los tres y dijeron, hola, vinimos a hacer arepas, ¿y dónde hay una cama o qué? no era que se nos alquilaba un cuarto, pues. A cambio de arepas. Pues obviamente Porque nosotros no le hay íbamos a más. pagar, pero era como que, Por ahora con arepas. pero exacto, ¿cuánto le puedo dar en dinero y cuánto le puedo dar en arepas? A comer arepa. Ay, no, en este momento nos estamos riendo, pero demasiado duro. O Sí, sea, o sea, muy duro, pero es charro, pues. O sea, Sí, no, sí, claro, o sea, yo he hecho ese cuento y obviamente a mí también me da risa, es como que, y la y señora Dina les dijo que sí. sí, la señora era como que no, hágale de una, o No, sea, mamá, un angelito en el era un camino. ángel, era un Total. ángel. Eh, bueno, por razones de la convivencia y de un montón de cosas complicadas, yo decido como separar caminos con el amigo mío. Y él se va a Medellín. Él se viene a Medellín. Y yo como que ya Medellín me llamaba la atención, pero era como que no vaya usted y... Y pruebe y me cuenta. No tanto por ahí me cuenta, era como que ya era momento de tomar caminos separados. Sí, ya. Era momento de tomar caminos separados. No, y Entonces ya- era un buen momento para tomar caminos separados, una buena excusa. No, y ya igual acabas de llegar a Bogotá, estabas conociendo también, llegar a Medellín también sería totalmente nuevo. No, Entonces, igual yo me fui a Medellín a las 2 semanas. Ah, bueno. Entonces, un amigo mío, ¿Y acá había alguien? O... ahí voy, un amigo mío, otro angelito en el camino, trabajaba aquí en un bar en Provenza y él juega Ultimate y se fue a un torneo de Ultimate en Bogotá. Entonces, él es rapero. Cuando yo vivía en Maracaibo, yo hubo un momento en que hacía eventos, lo invité. Todavía tengo risa. eventos de arepas. Lo invité. Él se llega ya, ¿cómo se llama? Él se llega ya a Bogotá. ¿Y te prestó la casa? No. Él se llega a Bogotá, se está quedando en un Airbnb con la gente del equipo y claro, entonces, bueno, nosotros nos conocíamos porque en Maracaibo yo hacía eventos y yo lo llegué a invitar a él a eventos. Y a lo que llega ya, obviamente yo en Bogotá, en Maracaibo, yo estaba súper bien haciendo eventos, producción audiovisual, o sea, todo era, si me entiendes, él conocía otra versión, Ujú. Te había visto en otra faceta. en otra faceta. Igual yo a él, pues, porque pues, él también estaba comiendo mierda de alguna manera, de maneras distintas, pero obviamente él ya tenía más tiempo y más callo, como decirlo de una manera. Ujú. A lo que él llega y me ve, o sea, él me ve, él ni siquiera me saluda, él solo me ve y me dice, Pero tampoco ahí están en Bogotá. en Bogotá, Sí. Ah. él ni siquiera me saluda, él me ve y me dice, ¿qué te pasó? Ay, no.
Y yo, nada, empezamos a hablar, obviamente, como compartiendo cómo él llega, qué está haciendo, en qué anda, y yo contándole lo mismo. Entonces él me dice, vámonos para Medellín. Parce, el clima es mejor, Mm, Total. el trabajo es mejor, la gente es mejor, todo es mejor. Pues ahí no tenías La buena nada, para los rolos. nada, ahí no tenías nada que perder. No, no había nada que perder, o Pues, sea, estoy rejugado. nada, o sea, listo, vámonos, Sí. vámonos. Yo me acuerdo que yo tenía como 60.000 pesos en el Eso te iba a bolsillo. decir, tú vendiste tus cosas en Venezuela Sí, y te viniste con unos ahorritos. sí. Esos ahorritos los estabas haciendo rendir. No, esos ahorritos en ese momento de la historia ya no Ya. existían. Ya obviamente yo tenía trabajo y hacía otras cosas. O sea, era el rebusque, Era el listo. rebusque, exacto, El día a exacto, día. exacto. Em, Te viniste para Me acá. vine para acá, 50.000 pesos, como 40 el pasaje del bus, como 2 y pico, 1.000 y pico el del metro de la estación del norte para acá, y el resto de lo que quedaba como la empanada ahí en la esquina de Ajá. la casa donde iba a vivir. Nosotros vivíamos en una residencia donde en esa residencia aprendí por qué no le tenían tanto odio a los venezolanos, porque viví con unos venezolanos. Horribles. Claro, o sea, ahí usted decía, "Uy, o sea, imagínate que la residencia donde vivíamos, la puerta a la que yo tenía, usted le hacía así con la mano y se abría. Entonces usted le pasaba llave y eso no Ajá. había nada que la cerrara. Yo salía todos los días de ahí con mi bolso, Con todo. con la cámara, Con con la todo. computadora y con la plata que tuviese. Así salía todos los días. Y empecé Era a... más segura la calle que, Sí, que claro. la casa. Entonces yo empecé a trabajar en un bar aquí en Provenza, ahí encima de Perro Negro, un bar que se llama Brew House, que ya no existe, que es de cerveza artesanal. A mí me dijeron, ¿usted sabe hablar inglés? Sí, sí, sí. Bilingüe soy yo, nada, yo cero inglés. Listo. Va a trabajar aquí en el bar, tal. Entonces, una de los trabajos en el bar era como trabajar en la parte de la pizzería. Y yo empecé ahí haciendo pizzas. Me acuerdo que la primera noche, claro, es un bar donde van puros gringos, es un bar de cerveza artesanal con pura música. O sea, el bar estaba pensado para gringos. Y expliqué pues la cerveza en inglés. No, yo hago las pizzas. A mí no me molesten. Entonces yo era el pizzero. Claro, no, y también uno se defendía ahí, pues. Es que eso era caso de vida o muerte. Pues Sí, yo hablo exacto. inglés, o sea, Exacto, como yo hablo sea. inglés ya. Sí. La primera noche me entraron a mí como 150.000 pesos, 200.000 pesos en Propinas. propinas. Wow. Claro, en lo que nosotros repartimos las propinas, que el pana mío está sacando la cuenta y está cerrando la caja y está repartiendo las propinas, me pone el dinero en la mano y me dice, bienvenido a Medellín. Wow, Claro, qué eso lindo. me voló la cabeza. Total. Sí, después de todo lo que habías vivido y que te tocara esa experiencia. Claro. Claro, no, para mí 150.000 pesos. Vamos a ser millonarios. Bueno, yo empiezo a trabajar en el bar, obviamente ofreciendo el trabajo de audiovisuales a todo el mundo. Em, no pasaba nada contundente. En una de esas empiezo a tener como trabajitos, 200.000 pesos, 300.000 pesos, 400.000 pesos. Y yo ya 400.000 pesos por salir por mi cámara, hacer 400.000 pesos en una tarde, era como que, wow, ya, estoy montado. En una de esos conozco a un director de fotografía en el bar, que así de esas personas que son como muy, yo soy el mejor director de fotografía de Medellín, no sé qué tal. Aquí un camarógrafo se gana 500.000 pesos el día y tal, no sé qué, yo te voy a contratar. Me lleva para hacer un montón de trabajos. Claro, yo sacaba cuentas, yo 500, 500, 500, 500, no, ya. En una de esas yo tenía un teléfono que estaba todo potecito. No le pude contestar porque el teléfono se estaba ya dañando. Partí el teléfono todo con rabia porque el teléfono estaba dañado. Fui, me compré el teléfono con los ahorros que tenía. Me compré un teléfono nuevo, me gasté como 800.000 pesos en el teléfono. Me va llamando ese personaje y me dice, todo eso que usted me ha entregado no sirve para una mierda. Eso no sirve para nada. Yo no le voy a pagar por eso. Y yo me había gastado toda la plata. Ay, no. Ay, el bar había cerrado. Claro, O sea, esperando el pago. el bar había cerrado, el bar se había acabado, ya no había bar. Entonces, esto está muy duro en 5 minutos. Siga, siga. Pues. Entonces, en una de esas, me sale un trabajo con una gente que tenía como una especie de Rappi chamullero raro. Entonces me pagaban 5.000 pesos por fotos que yo le hacía a los restaurantes de comida. Obviamente eso no me da ni para el transporte ni para nada. Y yo me iba en patineta para todos lados a hacer las fotos. Em, y, y bien, pues, o sea, como que ahí fue como uno de los puntos de giro más importantes desde lo creativo,
porque yo estaba comiendo mucha mierda en ese momento. O sea, mierda nivel Aguantando hambre. aguantando hambre. Entonces, claro, yo hacía fotos y hacía fotos de comida y era como que ahí odiaba lo que estaba haciendo. Era como que, qué mierda, tengo que ir en patineta, ya tenía la cadera vuelta a mierda, ya tenía la espalda vuelta a mierda, todo. Entonces, yo un día estoy editando las fotos en la casa y las fotos que hice me parecían horribles. O sea, lo que había hecho me parecía que era una mierda. Y yo dije, la única forma de que yo logre... Ah, no, entonces yo me metí en una película en ese momento. Yo dije, si yo quiero llegar tan lejos como quiero llegar, y yo quiero ser tan pro como quiero ser, y yo soy pro como soy, cómo quiero contar en el futuro esto que estoy viviendo en este momento? Y cuando cuente esa historia, ¿qué foto voy a mostrar de cuando estaba haciendo las fotos moviéndome en patineta, haciendo fotos en la calle, a salchipapas? Ujú. Entonces me metí en la película y me iba con unas cartulinas negras, ponía unas luces, tal, hacía, o sea, literal La hice un producción. documental de fotografía callejera de salchipapas, perritos de 2000, Ujú. arroz chino, Lo que fuera, lo sí. que fuera, pero las fotos era, no, entonces tirémosle el queso y que caiga el queso y tal, eso pasaba en los camines, una foto, porque era en plena calle. Entonces, Y te seguían pagando 5.000 pesos por la me foto. seguían pagando 5.000 pesos por foto, pero volvemos a lo que les decía ahorita cuando yo hacía la foto en las protestas, era como que realmente no importan los 5.000 pesos, importa es el valor que yo le estoy dando a ese trabajo que estoy haciendo en ese momento, porque es ese amor el que le pongo a las cosas lo que me va a llevar a más cosas. Le estabas dando tu plus a eso, o sea, le Exacto, estabas dando tu creatividad. exacto. En algún No, y momento tú alguien, estabas pensando en el futuro. O sea, exacto. estabas haciendo una proyección de lo que venía. Y yo, hubo un momento, o sea, sí, muy bonito todo, pero había un momento donde ya estaban como momentos así de frustración y yo me decía como que, marica, o sea, yo en serio nunca no me voy a encontrar con alguien que de verdad le dé el valor a lo que yo hago. En eso, ahí es donde entra que en el bar, en la calle del bar donde yo trabajaba, había un bar donde era como una comunidad de puros venezolanos porque los dueños eran venezolanos. Ahí yo conocí a mucha gente que me ayudó en su momento. En esos, shout out para Valeria Pozo, que fue una amiga que en ese momento me contactó y me dijo, yo estoy trabajando en una empresa que se llama Showroom, mi jefe se llama Cristian Herrera, esposo de la señorita, em, y necesitamos hacerles unas fotos y unos videos a unas propiedades, a un inmueble. Yo en ese momento era re hippie, tenía el pelo por aquí, pues los zapatos ya se le veían los huecos aquí de tanto salir a patinar. O sea, ya los zapatos se estaban desarmando. Ujú. Era como que literal lo tenía reparado como con grapas. Pelo así amarrado, franela ancha, tal. Llego yo allá y era como creo que la llaman como open house a eso. Entonces Ah, sí. invitaban puros inmobiliarios, todos así cuello blanco, guapos, todos así con sus copitas de mimosa, viendo apartamentos. Y yo llego allá todo hippie, ¿qué es lo que hay que grabar? Claro, pero obviamente en la mentalidad, con la misma mentalidad con la que hacía las fotos Ujú. Del perro de del 3.000. perro de Ujú. 3000, ¿me entiendes? Vamos a hacer un video Wow. brutal. Hice las fotos, hice el video. A lo que entrego el video, al siguiente día que entrego el video, Cristian me llama y me dice, necesito que vengas para que nos tengamos una reunión. Me voy a la reunión y Cristian me dice, yo te quiero contratar, pero entonces te voy a pagar tanto, eh, pero no tienes, o sea, no tienes exclusividad conmigo, o sea, tú puedes hacer otros trabajos. O sea, tienes exclusividad conmigo como inmobiliaria, pero tú puedes Ujú. trabajar con más gente. Esa sentada fue otro punto de giro porque Cristian me dice, yo no, o sea, tú tienes la oportunidad de trabajar con otras personas y el valor que tú vas a conseguir también en este trabajo es el relacionamiento que vas a A tener, o tener. sea, la gente que vas a conocer. eh, Porque esa gente que vas a conocer van a ser tus futuros clientes. Y yo estoy muy seguro, él me dijo, yo estoy muy seguro que en un futuro tu empresa, o sea, mi empresa le va a contratar los servicios a la tuya. Y literal, todo lo que se habló en esa mesa Eso pasó. cumple. O sea, yo te puedo dar en este momento el árbol genealógico de mis clientes hoy en día y todo parte de ahí. Qué lindo. Entonces, Otro, pues modestia aparte, otro angelito. ese fue Ujú. otro angelito. O sea, como que cada punto de giro es un angelito que me va llevando o sea, que me va abriendo cosas. Entonces, yo empiezo a trabajar en la inmobiliaria, en peliculado,
claro, siempre camaleón, ¿sí me entiendes? O sea, ya era un nuevo ambiente, otra industria, otras cosas, ya me corté el pelo, Le tocó organizarse un me poquito. organicé un Me tocó poquito, comprar zapatos. tocó comprar zapatos, pero siempre siempre como con el discurso de la venta, ¿sí? Y de tratar de llegar más allá y de empelicular también a la gente que trabaja conmigo de venga, estamos haciendo esto, pero podemos ir más allá. Y de hecho yo siento que cuando esa época con Showroom fue muy bonita porque también lo que yo les decía, como que no va a llegar alguien que crea en la visión. Y obviamente llegó esa primera persona y literal, yo siento que de alguna manera que cambiamos el juego de lo que era la industria audiovisual dentro de lo inmobiliario. O sea, nadie estaba haciendo lo que nosotros estábamos haciendo y todo el mundo empezó a hacer lo que nosotros hacíamos, como lo hacíamos, la estructura, Pero como un referente. nos volvimos un Ujú. referente, nos volvimos un referente. Entonces, claro, ahí fue como que respiré otra vez, como que, o sea, como que estoy volviendo otra vez a agarrar impulso. Y ese árbol genealógico empieza de que el primer cliente que yo tengo después de Showroom es Costera. Entonces yo le hago videos a Costera y claro, ya empiezo a meterme con moda. Entonces sí, ahí ya estaba en mi salsa, o sea, ya esto no es arroz chino. Ahí ya Total. estaba en lo que yo vengo estudiando desde hace un montón de tiempo. Donde le dan valor a lo que tú le das valor. Exacto. Ajá. En la industria de la moda, en la industria del producto, es como que hay una importancia muy grande dentro de lo que uno hace también. Entonces ya obviamente uno sentía eso. ¿Y qué? Y ahí trabajando, bueno, ahí también conocí a Martín, que es el hermano de Juanita. Con Martín también me empezó a llamar para grabar otras cosas con él. El hermano de Cristian, Mateo, la que en ese momento era su novia, que era su esposa también, Lina, cae la pandemia, me llaman para trabajar con una empresa que se llama No Name. No Name es una empresa que le hace como que impulsa, que es como un motor que impulsa a otras empresas. O sea, como que invierte en su modelo, es como invertir en otras empresas y como poner su equipo de trabajo en función del desarrollo de otras empresas. Entonces, claro, yo empiezo a trabajar con ellos, les hago videos. Claro, cuando cae la pandemia, yo lo que hacía era que la gente me mandaba sus videos hechos con teléfono y yo los editaba. Y cuando ya la pandemia se levanta, No Name era una fuente de trabajo de que todas las empresas que ellos impulsaban Editaban video. necesitaban videos y eran mis Claro. clientes. Ahí empiezan a llegar otros proyectos grandes, empiezan a llegar un montón de cosas. ¿Y qué? Me perdí. ¿Dónde estoy? Es que como voy tan rápido saltándome cosas, No, cómo ibas creciendo, los contactos que fuiste haciendo con las marcas que empezaste a trabajar, llegó pandemia. ¿Cómo empezó una persona y esa persona te llevó a otra llevó y a esa otra. Ah, otra y exacto. todo se fue yendo hasta tener Entonces, una exposición y una visibilidad demasiado grande? hay algo muy importante ahí, que este es como el otro punto de giro, y es que como yo crecí en una realidad en la que mi papá es un empresario que siempre ha estado pedaleándole a la empresa, lidiando con empleados, lidiando con impuestos, lidiando con un montón de cosas, yo crecí con la realidad de que así se hace, así es. Entonces, así como yo puedo ser un fotógrafo o un director que me contraten otras productoras a trabajar mi nombre para que eso pase, yo sabía que yo tenía que ser una productora. Porque en mi lista de pasos era así. Entonces, a lo que yo llego a No Name, tuve un cliente, uno de los primeros clientes grandes dentro de No Name, que fue Superfoods. Me dicen, ajá, no, me pasó con ellos y con EPM. ¿Usted factura? Y yo, sí. Eso. No. No, yo facturo, sí. Ujú. Eso fue cuando me preguntaron que si sabía inglés. Eso. Sí. Entonces sí, claro, obvio. Sí, claro. Al otro día estaba en la Cámara de Comercio. Sin contador y sin nada. Total. No, No dice, pero no es de aprovecho esta oportunidad pues por no tener una total. factura. exacto, le hace falta esto. Ya después cuando tuve contador, me dijo, usted hizo todo La lo que no se cagó. tenía que hacer, lo hizo. Ujú. Y yo sí, pero cobré No también. importa. Sí. Entonces, obviamente ahí formalizo la empresa, empiezo a lidiar con lo que es tener empresa en Colombia, empiezo a meterme como en ese mierdero. Y literal, yo hice lo de la facturación y eso de una vez fue, o sea, la energía es muy loca, pues empezaron a llegar de una vez Abriste una puerta. abrí una puerta, empezaron a llegar otro tipo de clientes. Empecé a trabajar
con clientes grandes en moda, con clientes grandes en producto, con un montón de cosas. Y ya creo que la primera pregunta es, ¿qué ha pasado de allá, de qué? Desde mis Desde inicios hasta Venezuela hoy? hasta hoy. Yo creo que ya estoy en el hoy. Pues han pasado varias cositas, pero en resumen, ¿Y cómo se llama tu mi resumen de empresa? una hora. Cuéntanos un poquito de la empresa actual, cómo se llama, qué La empresa hacen. empezó llamándose Máximo Visual porque yo estaba buscando un nombre que estuviera libre en Instagram. Ujú. Em, y encontré como que ese nombre y así empecé con el proyecto. Pero ya después me empezó a hacer ruido porque como yo me llamo Maximiliano, yo sentía que Máximo Visual era como Inversiones Familia Ortega, pues Sí, sí, sí. me hacía ruido. Entonces estaba buscando como un nombre corto y de hecho fue en este café aquí abajo donde estaba reunido un día con Daniela, que es otra persona que también me ayuda muchísimo. Y yo, etimología de la palabra visión. Porque yo siempre he tenido como esa idea de que no me gusta que los nombres, no quiero que el nombre de la productora esté ligado como algo técnico. Ujú, Porque la mayoría de productoras se llama como Films, Productions, ujú, no sé qué. Ujú. Y yo, pues lo que yo he aprendido es que es el ojo, es la mente lo que lo ha llegado a uno hasta donde está. Entonces siempre quería como ligarlo a eso. Entonces en la etimología de visión estaba la palabra vicio escrita con S. ujú, Entonces, otra cosa que también yo estaba como metiendo como en mi modelo de negocios en ese momento era que la mayoría de productoras comunicaban como esa gran producción, ¿sí me entiendes? Como la pieza súper cinematográfica, súper romántica, súper tal. Y realmente una de las cosas que a mí me había ayudado como a llegar lejos y a facturar más era hacer producciones muy pensadas y muy diseñadas para redes sociales. Superproducciones para videos hechos en vertical. Entonces, y al mismo tiempo, yo siento que ese es como es como lo bueno y al mismo tiempo el vicio que tiene más jodida a la sociedad. Entonces yo decía, vicio, eso es juego de palabras, me gustaba, era una palabra corta, o sea, me gustó como el concepto y se llama Vicio. ujú, Se llama qué Vicio la chévere. productora. Súper. Em, y ya. Max, yo creo que es evidente en tu historia como tus salidas del closet, o esas veces que le has abierto la puerta a nuevas cosas, nuevas oportunidades, nuevas formas. ¿Tú qué crees que ha sido lo más difícil de abrir esa puerta? Y por otro lado, lo más lindo. Porque sin duda alguna ahorita hablamos de que eso tiene muchísimas renuncias, pero eso también trae muchos regalos. Y quiero que me cuentes, pues o que nos cuentes rápidamente, es como, ¿qué fue lo más duro? Más allá de lo tangible que podemos ver que puede ser hasta aguantar hambre, pues en tu Sí. caso, pero emocionalmente, ¿qué fue lo más duro? Pero ¿cuál fue también ese regalo tan lindo o tan, pues como tan rescatable de haber pasado al otro lado? Mm, eh, Se me hace muy difícil como pensar en una sola cosa No importa lo que se Varias. te venga. porque, porque creo que de las cosas más duras es, bueno, una de ellas que no he hablado, porque las otras ya las he mencionado de alguna manera, es que el trabajar en Colombia, el poner toda mi creatividad en función de, de, de trabajar en esta nueva realidad, en este nuevo país, en esta nueva ciudad, con las personas con las que trabajo. He trabajado con gente increíble, como les decía ahorita al principio, que me gusta rodearme, me gusta rodearme de la gente que admiro, me gusta rodearme de la gente que me pone a sufrir la cabeza. Y también eso me ha llevado a tener que adaptarme como a esta cultura, como a su realidad, como a sus costumbres, a un montón de cosas, porque una de las cosas que tienen en común la gente con la que me gusta trabajar es que le gusta mucho como, ok, ¿cómo hacemos un producto que se sienta muy internacional, pero que al mismo tiempo diga que es de Medellín, al mismo tiempo diga que es colombiano? Entonces eso lo he aprendido trabajando con la gente y he aprendido como a entender mi entorno para aportar en esa conversación. Pero también algo que me parece duro es que siempre está como esa espinita, esa hormiguita en la cabeza que te dice, ¿cómo sería si eso Ujú. estuviese pasando en Venezuela? ¿Cómo sería si yo estuviese poniendo toda mi creatividad y todas mis herramientas y todos mis skills en función De mi de país. crear un producto dentro de mi país, de hablar de mi país, de hacer que mi país, de hacer algo que se sienta internacional y que se sienta muy pro de mi país? Porque también otra cosa es
qué aburrido siempre ser el mismo tema de conversación. O sea, qué aburrido que Venezuela siempre sea el mismo tema. Siempre sea la situación país, que la política, que entonces yo ya hoy por hoy he soltado mucho o sea, yo ya sé que el chiste del venezolano o que si del rap y que si de esto, que si tal, ya forma parte de la cultura popular. Es como yo en estos días se lo trataba porque yo estaba en una producción, me van a odiar, no importa, yo estaba en una producción en el que una persona tenía que hacer como unas manos que entregaban un Rappi, solo se veían las manos, y era para una gente de Bogotá, y yo estaba con la gente con los que trabajan conmigo. Y yo digo, Yo soy bueno, las manos. aquí hay varios, no, porque varios somos venezolanos, aquí hay varios venezolanos, entonces ¿quién va a hacer el Rappi? Entonces un amigo mío se molesta y me dice como que no, porque es que esa gente también la pasa mal. Ojo, Obvio, yo trabajé, yo viví con amigos míos rapitenderos, yo los acompañé inclusive, como que no había nada que hacer en la casa, venga, yo lo acompaño. Y yo le expliqué a él, en ese momento, al amigo mío, esta gente se va para otro país y le preguntan por Pablo Escobar, y le preguntan por la cocaína, y le dicen, oh, Colombia, oh, Medellín, cocaine. Total. Es cultura popular, es Ujú. una mierda, pero si no aprendes, si no la entiendes y si no la entiendes y la trabajas, nunca la vas a soltar y Ujú. nunca la vas a transformar. Entonces, por lo menos hay un ejemplo muy bonito de eso que es esta canción que se hizo muy famosa de Raguayana, que hicieron la canción Veneca. No sé si la escucharon. Es una canción que se hizo muy famosa habla como del empoderamiento de la mujer femenina venezolana, como resumiéndolo. Entonces, cómo agarraron una palabra que estaba vuelta despectiva en el resto del mundo y la transformaron en arte y la transformaron en algo que para que la gente se sienta identificada y empoderada como venezolano. Entonces, es como que yo digo eso, es como que es una realidad que está ahí. Tú no puedes decir, eso no me gusta y no mirarlo y ya, sino entender que ahí hay un problema, entender que no por eso somos malas personas, no todos los colombianos son traficantes, no todos los venezolanos son malas personas, o sea, es como que Ujú. eso hay que aprender a transformarlo y eso hay que aprender a verlo con otros ojos, porque si no, la gente va a vivir en conflicto toda la vida y es como que, Pero muy lindo porque siento que tú lograste transformarlo. sí, ¿Cuánta claro. gente no se puede quedar en simplemente el hecho literal de lo que pasa y intentar o taparlo o no hablarlo o no tocarlo o no abrir esa puerta, dejarlo escondido como ese cuarto útil que no toco, que no miro, que no esculco, pero eso finalmente lo está cargando uno? Claro, claro. Y a mí me gusta mucho romper el hielo en producciones porque muchas veces, pues como yo sé que eso está como ya, como te digo, con la cultura de la calle. Ujú. Yo a veces estoy en una producción, entonces, no, que es que la otra vez había una persona por allá del cliente por allá hablando, no, porque habíamos pedido un rap y no llegaba. No, porque es que yo la otra vez pedí un rap y no llegó nunca. Yo creo que eso, ay, si nos van a robar y tal. Y yo, es que esos venezolanos. Y la persona me mira y que, no, no, no. Entonces, claro, ahí tú le quiebras el cerebro a la gente, ¿sí me Ajá, entiendes? Como sí. que relájese, Además, todos. con mi ejemplo te estoy mostrando que hay de Y todo. que Hay no de somos todo, todos. Y que, relájese, ¿sí ajá. me entiendes? O sea, y obviamente otra cosa que yo también entendí, que también invito a los venezolanos que puedan estar escuchando esto, que viven como con ese rencor de que la gente piense mal de lo que sea, y es que en cualquier país al que uno vaya, hay gente buena y gente mala, hay gente buena venezolana y gente mala venezolana, y igual en el país al que vayas. Y entender un poco como la realidad de donde uno está. Colombia es el país que está al lado de Venezuela, al lado. Por Ujú. ende, a Colombia llegó mucho la raspadura de la olla. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, lo peorcito que el migrante colombiano no es el mismo migrante que está en España. ¿Sí me entiendes? No es el mismo migrante que está en Buenos Aires. Porque esa gente para llegar allá tuvo que pagar un pasaje de $1,000 y pico. Ujú. Ojo, no estoy hablando mal de ningún venezolano, pero sí hay gente mala. Sí En hay cualquier gente, Como en país. sí todas hay gente partes. mala que cruzó la frontera y que uno de los países, el país más afectado realmente de esa migración, de esa gente mala que emigró, es Colombia. Y eso es una realidad. Entonces, entonces es como que venga, sí, hablemos del problema.
no tenemos por qué ocultarlo, no tenemos por qué hacer de eso un misterio y decir, no, no, no. Entonces, pues, reflexión. Mm. No, espectacular, Mac. O sea, de verdad que yo te quiero agradecer porque siento que sentarse ahí, contar su historia, contar como todo lo que has vivido, tu camino, tu proceso, tus dificultades, reírte de ellos y verlo como parte del proceso, creo que es algo demasiado bonito, mostrarse vulnerable y ser inspiración para otros, pienso que es algo muy, sí, como que genera mucho impacto como en los otros. Entonces Es admirable. te quiero agradecer por todo esto que nos contaste y porque creo que puede ser una inspiración para todos. Y porque abrir la puerta siempre es una gran opción. Qué susto. No, es súper inspirador oírte y mientras hablabas me acordaba mucho de un libro que me leí que se llama, si no te lo has leído, te lo recomiendo, se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, y es un hombre que estuvo en el Holocausto y él explicaba cómo el sufrimiento siempre tiene un propósito. Y cuando uno es capaz de poner ese sufrimiento en perspectiva, uno como que viaja al futuro y se da cuenta en el futuro que lo que está viviendo hoy va a valer para algo. Puede que yo no sepa hoy para qué, pero más adelante lo voy a ver. Y cuando hablabas como voy a hacer una foto de un perro de 3000 para que cuando yo pase esto yo muestre cómo conté mi historia, incluso desde cuando comí mierda, tomando fotos a 5000, yendo en patineta. Es como que tú te estabas adelantando al futuro que sabías que iba a ser mucho más prometedor que lo que estabas viviendo, creyendo que tu realidad en el futuro iba a ser diferente a lo que estabas viviendo, pero creyendo que eso tenía un propósito o había como un valor. Em, Nada, gracias. Gracias por estar acá, gracias por inspirarnos, gracias por contar tu historia. Te quiero mucho, te admiro mucho. No, estamos súper agradecidos. Demasiado. Y cumpliste tu misión, que fue no haber llorado. Hubo un punto donde estuve ahí como que, ay, Ahí viene, ahí viene. No, no vino. pero yo creo que no lloré porque hubo que Te hablar lo rápido. saltó, Ah, Hubo que bueno. hablar rápido. Entonces me salté la parte emotiva. sí, la parte emotiva. No, o sea, no me la salté, pero sí. No me dio tiempo de llorar. De llorar, listo, nos dio. Pero Max, bueno, gracias. muchas gracias y que nunca se te olvide que, mami, soy triunfante. Mami, estoy triunfando. Y ya que no se relaje, que la salida del closet estuvo suave. Y ya, Sí, ya. ya, tuve que hablar muy rápido, no llega hasta ahí. Muy rápido. 1 hora y media. Con cada episodio queremos como quedar como con una pregunta, Ujú. porque hay que hacernos buenas preguntas y es, ¿a qué le queremos abrir la puerta? Y quiero preguntarte rápido una palabra, una frase. ¿Tú a qué crees que le abriste la puerta? Confiar. Confiar. Sí. Yo pongo en perspectiva lo que fue ese momento de tomar la decisión de emigrar y de quemar esos barcos. Y es como, es imposible que yo no sea capaz de lograrlo. Entonces siempre en todos esos episodios que tuve de cuando trabajé en la pizzería, de cuando tomé esas fotos de comida y al sol de hoy con lo que estoy haciendo, esto es un mientras tanto. O sea, siempre confío en que hay algo más. Y todavía siento que me falta confiar más. O sea, siento que el éxito de que uno pueda tener en su vida para lo que uno considera que es el éxito que uno quiere es totalmente paralelo a la confianza que tú te tengas y al honesto que seas contigo mismo. Ujú. Entonces, como que ser honesto con uno mismo y confiar son las puertas que hay que abrir y abrir y abrir y abrir y abrir y abrir. Porque eso es como capas, eso es como tú vas quitando capas y vas quitando capas y vas quitando capas, como que vas solucionando cosas en tu vida y vas solucionando y vas abriendo puertas y hay otra y otra y otra. Entonces, confía, o sea, hay que hacerle caso a las tripas. Ujú. Al instinto. Exacto. Hay que hacerle caso al instinto, hay esa vocecita. O sea, yo soy una persona muy ansiosa. Ustedes se dieron cuenta antes de sentarme aquí y ponerme a hablar. O sea, yo soy exageradamente ansioso constantemente. Y cuando yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que mis tripas me están diciendo que haga, es cuando logro controlar más esa ansiedad. Ujú. Cuando estoy haciendo lo que me proponen o lo que me dicen que haga o lo que debería hacer, esa ansiedad regresa porque es como esa ansiedad realmente es esa vocecita diciéndome, ey, 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 ey,
por ahí no. Como lo Por que el ahí no. mundo Confía, espera que confía. hagas versus lo que tú sabes Que tienes que hacer. internamente que tienes Y que hacer. o sea, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y la ansiedad llega, el miedo llega, todo llega cuando no lo estás haciendo. Ok. O sea, siempre uno sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, uno quiere tener el trabajo que quiere tener, tú sabes lo que tienes que hacer para tener ese trabajo. Tú quieres llevarte mejor con tu pareja, tú sabes lo que tienes que hacer para llevarte mejor con tu pareja. Tú quieres mejorar la relación con tu familia, tú sabes lo que tienes que hacer. Uno siempre sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que no lo hace. Ujú. Así es. Por miedo, por circunstancias, por no sé qué, pues lo que sea. Entonces, Pero eso. bueno, yo creo que esa es una invitación súper bonita pues para todas las personas que nos escuchan y es aprender a confiar en sí mismo, a escucharse y Conectarse con el Conectarse. instinto Y- y actuar. sí, total, y actuar. Porque exacto, yo confío, siento, pero no hago. Pero callo. Ujú. Ok, qué lindo. Así que los invitamos a todos a que vean este episodio y a que lo compartan con todas las personas que les puede interesar. Porque creo que finalmente escuchar otras historias de otras personas nos recuerdan que no somos los únicos que dudamos, que tenemos miedo, que sabemos que tenemos que actuar y no es tan fácil, se necesita mucha valentía, pero escuchar otras historias son herramientas muy lindas que nos ayudan a actuar, movilizarnos, darnos cuenta que no estamos solos. Gracias.